Bueno, buenas tardes, Marisú de Notitrans.com. Quería consultarles un poco que nos cuenten en qué consistió el encuentro y cuáles fueron los principales temas abordados. Bueno, eh, el encuentro, en realidad hoy tuvimos dos encuentros importantes, uno que es el que está funcionando ahora en este lugar y otro lo que tuvimos en la Unión Ferroviaria, en la Fraternidad, perdón, en la Fraternidad. Por el tema de las distintas análisis, las distintas problemáticas que ITF, que es la Organización Internacional de los Trabajadores del Transporte, va a tener para tratar en Cartagena, que ahora en diciembre tenemos el Congreso Internacional de todos los trabajadores del transporte. Acá en este lugar se hizo la reunión de la sección marítima de navegación interior, la sección navegación interior, y tocamos los distintos temas, por ejemplo, la política de sindicalización de la región en navegación interior, la problemática de los posibles acuerdos que haya con la Comunidad Económica Europea y las consecuencias que puede tener nuestro cabotaje, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente lo que estamos buscando en este tipo de reuniones es definir claramente las estrategias a seguir de aquí en más con respecto al desarrollo de la ITF en la región. Con respecto, Lucas Molinari de Radiográfica, con respecto al tema de los acuerdos con la Unión Europea, ¿podrías desarrollar un poco más? Digamos, porque se habla de un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, ¿es lo que vienen analizando ustedes? Ricardeño. Permiso. Los temas de la Unión Europea con Mercosur se trata en el subgrupo 5 del Mercosur a mucho tiempo, que son las posiciones y la relación, lo que pleitea Unión Europea y lo que pleitea nosotros como países en nuestra relación Mercosur, Unión Europea. Y lo que tememos nosotros es que haya una moneda de cambio. Por el tema de la carne argentina, por el tema de los granos de Brasil, del agronegocio de Brasil, ¿no? Y la carne de Brasil, el acuerdo sería la libertad de flete para la Unión Europea en nuestras cabotajes, en cambio del acceso a lo agronegocio y pecuario de nuestros países. Y esto nos afectaría a todos. Creo que sería desastroso para todos nosotros. Y por ese tema, acá discutíamos la cuestión de navegación interior, pero lo más importante es fortalecernos la unidad de los gremios regionales para defender nuestras cabotajes. También para el compañero de Brasil, ya que habló del tema del cabotaje, por lo que uno entiende sin ser de la actividad, es que tiene que ver mucho con los convenios colectivos de trabajo. En Brasil se ha aprobado una reforma laboral, es parte de lo que se va a discutir en la Argentina. ¿Ha cambiado algo la actividad de ustedes en los últimos meses? No, en Brasil va a vigorar a partir de noviembre la reforma laboral. La reforma laboral en Brasil es un retraso de 80 años. Entonces, todo lo que avanzamos en nuestras conquistas, en la CLT, como se habla, la consolidación de la legislación del trabajo, hemos, por una política neoliberal, un retroceso muy grande. Y lo que pasa en el tema laboral de Brasil, puntual, esencial, es que la reforma laboral ha permitido va a permitir que los convenios colectivos sean abajo de la ley. Entonces, lo que propicia es que vengamos nosotros con una amenaza a los gremios, que los gremios sean forzados a hacer acuerdos colectivos abajo de la ley. Ese es el problema. Y para esto hay toda una estrategia liberal, ¿no? De apertura de mercado, apertura de cabotaje. Todo esto va a coincidir con una rebaja
de nuestras condiciones sociales y laborales. En cuanto a la discusión de la ley de Marina Mercante, ¿qué nos pueden contar sobre esto y si se ha tratado en esta reunión el tema? En este momento la información que yo tengo es de que se está discutiendo en diputados. Hay posiciones muy duras de un sector y del otro dentro de diputados. El oficialismo trata de imponer un proyecto con muy poco consenso, por un lado, y hay otro sector de los diputados que tratan de imponer un proyecto que en teoría tiene el consenso de una mayoría de diputados. El problema de fondo, como siempre, es que hay una discusión encontrada con respecto a las políticas fiscales. Una ley de promoción lo que tiene que tener claro es que tiene que haber una política fiscal para que sirva como promoción, de lo contrario no tiene sentido que haya una ley de promoción. Nosotros esperamos sinceramente que los diputados se puedan poner de acuerdo y saquen una ley equilibrada que contemple los intereses de un desarrollo económico y que al mismo tiempo también signifique un equilibrio para no hacer un problema fiscal. En realidad el problema fiscal en la Marina Mercante es mínimo porque no tenemos barco, así que el 35% de cero es cero. Pero bueno, son visiones de distintos modelos y esperamos que los diputados se pongan de acuerdo. Los senadores se pusieron de acuerdo y la ley salió por unanimidad en su momento. Esperamos que ocurra algo parecido con diputados y que saquen una ley que sirva para el desarrollo realmente y que no sea nada más que una ley que sirva para el marketing, ¿no? Como resumen de la reunión de hoy, ¿cuáles fueron los temas preponderantes que ustedes van a llevar a la reunión de diciembre en Cartagena? Bueno, le vamos a dar la palabra acá al compañero que él estuvo participando en unas reuniones internacionales y tiene más o menos cerrado las ideas. Bueno, buenas tardes. Sobre la reunión de hoy de acá, bueno, los resultados después que lo comente los compañeros que estuvieron acá, nosotros estuvimos sosteniendo otra reunión en el Sindicato de la Fraternidad. Convoqué como vicepresidente de la ITF para informar todos los temas que se tocaron de preponderancia dentro de una reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional que se llevó a cabo la semana pasada en Ámsterdam. Y a propósito de esos resultados que venimos a informarle a los compañeros de los sindicatos argentinos afiliados a la ITF, también tratamos con profundidad el tema de los puntos que vamos a llevar a Cartagena y particularmente una cuestión de series de candidatos que van a ocupar distintos lugares dentro de la estructura de lo que es la Federación Internacional, tanto en la región como en la mundial. O sea que son las posturas de los sindicatos argentinos que llevamos a Cartagena. Más allá de eso se trataron dos puntos muy puntuales con respecto uno a la automatización y a lo que viene con la automatización, que ha hecho la ITF, que está haciendo respecto de la automatización desde Europa y hacia el mundo, porque la sede central está en Londres, y bueno, y cómo vemos reflejado en particular la problemática argentina con el resto de los sindicatos del mundo. No se trataron temas particulares por sección, porque se trataron temas generales de lo que hace la estructura de la Federación Internacional. Después, cada uno, como tuvieron hoy los compañeros acá, tienen reuniones por secciones de los distintos transportes, de las 8 secciones que tiene la ITF, acá llevaron a cabo una de navegación interior. Y también las hubo en las distintas secciones, ferroviario, en autotransporte, en aviación, gente de mar, etcétera, van teniendo cada uno sus reuniones y van componiendo los resultados, las propuestas y las mociones que saquen de cada una de las reuniones sectoriales, de secciones, para llevar casualmente a la conferencia regional, donde nos juntamos toda Latinoamérica, de México hasta Ushuaia, de los sindicatos de transporte, para no solo plantear la problemática, el cómo se mueve la región, sino apostando a un trabajo interno de la región, de cómo avanzar. Particularmente hay un tema que es sobre los países que están teniendo muy baja sindicalización. Nosotros particularmente hoy hablábamos en la reunión de la fraternidad de que los argentinos en particular se nos está presentando varios problemas. Uno, la amenaza de que va a suceder en Brasil de la reforma laboral y que quieren acá implantar lo mismo. Todavía no lo sabemos, todavía el paquete de leyes a la Cámara de Diputados no ha ido, que contienen varios temas del tema laboral, porque está inclusive el tema de las jubilaciones, etcétera, hay varios temas.
El otro tema fundamental fue que les comenté de la automatización, pero fundamentalmente es la gran problemática que tenemos los argentinos de vivir en un país con un modelo sindical peronista realmente fuerte y contiene a los trabajadores con un alto nivel de afiliación que estamos arriba del 70%. Lo que tenemos, el problema está apuntado y el objetivo es sindicalizar, como bien decía Julio hoy, el resto de América, porque nosotros, o al menos uno como vicepresidente de la ITF que circula por toda la región, nos damos cuenta que el modelo sindical chileno está casi terminado, pasa lo mismo en Bolivia, en Perú, en Paraguay, en Uruguay hay un tipo de afiliación muy distinta al movimiento sindical argentino, que está todo detrás del PIT-CNT, si conocen. Bueno, en Brasil está todo medio en un tembladeral ahora, si bien el movimiento sindical es fuerte, pero están con esta, que lo puede explicar Ricardo, con este tema de la reforma laboral, y ya tienen un problema bastante grave. Pero los argentinos en particular estamos rodeados de bajo poder sindical, y eso hace de que aquello de que nosotros siempre hablamos, que tenemos un modelo sindical peronista muy fuerte y con mucha sindicalización, estamos amenazados porque evidentemente nos pueden abordar por la frontera y estamos siendo flanqueados en este momento. Y cuando decimos esto, es aquella versión que dicen la mayoría de los compañeros sindicalistas, que estamos nominados, ¿no? Porque somos los únicos sindicatos, el único país donde el sindicalismo está haciendo mucha fuerza hacia el poder empresario y ahora vienen por nosotros, que es lo que decimos normalmente. Entonces nos estamos preparando internamente los argentinos, y eso es una tarea que está atrás de la Confederación General del Trabajo, de prepararnos para la embatida que vamos a tener con todo esta batería de leyes que van a mandar al Congreso, y obviamente tenemos que tener compañeros muy preparados para estar en las discusiones de las comisiones del Congreso de cada una de las leyes. Y ahí va a estar realmente la posibilidad de ir a debatir y que las leyes no salgan tan duras para el movimiento de los trabajadores. Con este planteo que hacen de la región y teniendo en cuenta lo que pasó el domingo, seguramente habrán analizado un poco el resultado electoral. Pregunto, digamos, viéndolo de afuera, quizá de otro país dirían fue una elección muy favorable para el gobierno. ¿Eso implica, digamos, ya una condición desfavorable para el movimiento obrero o piensan que la CGT va, digamos, ¿no? Porque como hablaba vos del movimiento sindical argentino y la responsabilidad hacia la región, si la CGT va a ir a una confrontación si es que, bueno, la reforma laboral busca hacer algo parecido a lo de Brasil? Yo creo que lo que la gente votó el domingo es vivir mejor. En realidad la propuesta política del gobierno es que vamos a mejorar y vamos a vivir mejor. Por eso hay algunas cosas que hay que entender. La Argentina no quiere saber más nada con la corrupción. Este gobierno de alguna forma garantiza que va a desplazar y va a llevar adelante una campaña contra la corrupción. Eso es un voto favorable. El otro tema es que el argentino no quiere vivir más con inflación. Este gobierno dice y hace, está demostrando, tratando de hacer el esfuerzo necesario para combatir la inflación. La gente quiere eso, por eso lo vota. Ahora, la gente no vota para que haya un ataque contra las conquistas sociales del movimiento obrero, porque los trabajadores son los que votan. Es el pueblo trabajador el que vota. Ahora, nosotros tenemos claro lo siguiente, con una CGT organizada, se tiene que sentar la CGT en la mesa política, discutir con los políticos y buscar el punto de equilibrio necesario para poder lograr un acuerdo que permita a la Argentina crecer sin romper ni hacer, como decía hoy el compañero brasilero, un retroceso de 80 años atrás. Y esa es la responsabilidad de nuestros dirigentes sindicales y también es la responsabilidad de los dirigentes políticos, porque tienen que tener claro que cada medida que toma para restringir o acordar o destruir las conquistas sociales, hay personas que sufren las consecuencias. Nosotros aspiramos a tener una CGT que sea aceptada y que de alguna manera sea convocada, como está ocurriendo, para discutir las reformas que haya que discutir en el marco de mejorar las condiciones laborales y que apunten realmente al desarrollo de la productividad, porque de eso se trata. Esta Argentina ya no puede contener más ni a su propia población, porque si no, no tendríamos el 35% de pobreza, que son gente que está sobrando, no tenemos dónde incorporarla para la producción. El gobierno tiene la responsabilidad de generar fuentes de trabajo y no de destruir las estructuras y generar más fuentes de pobreza.
En esta lucha están los intereses económicos son muy fuertes, pero nosotros los trabajadores tenemos que tener claro que vamos a sentarnos a la mesa a discutir cuál es la mejor propuesta y el punto de equilibrio necesario para sacar el país adelante. Y yo creo que por eso el voto es positivo, los trabajadores votamos en forma mayoritaria una idea política que evidentemente no tiene nada que ver con una reforma que arrase con las conquistas sociales. Y una consulta respecto al tema de automatización. ¿Cómo se debate esto como ITF? Porque se viene un avance tecnológico en todos los rubros, donde cada vez más trabajadores van a quedar afuera o van a ser necesarios menos trabajadores. La perspectiva de la automatización desde la ITF, ¿cuál es? Sí, mira, nosotros de ITF hace más de 2 años que estamos apuntando al tema de la automatización porque es una federación mundial, o sea, no estamos mirando solo por Argentina, sino que está mirando el mundo. Para nosotros no está por venir, ya vino, ya llegó y está en todo el mundo, inclusive en la Argentina está. La automatización trae de la mano la desocupación, si no apresuramos a realizar algunas cuestiones que estamos tratando nosotros en comisiones desde hace 2 años, te repito, y lo que apuntamos es a la capacitación, a la formación de los trabajadores para que se puedan ir preparando para enfrentar las nuevas tecnologías que vienen. Porque en realidad las fuentes laborales que se pierden no están formadas como corresponde para enfrentar esto. Nosotros no debemos mirar más allá de la Argentina para darnos cuenta de que si vienen, por ejemplo, a Latinoamérica estos buques que no tienen tripulación, no es que se va a quedar el capitán sin trabajo, va a ser un montón de gente que se va a quedar sin trabajo. Se instalan las vías móviles, las grúas dentro de los puertos, que son todas automatizadas y manejadas por computadora, no va a quedar nadie en el puerto. Los trenes, como ya hay en el mundo, no tienen más conductores, no vamos a existir más los maquinistas, no va a existir la gente que controla el tren, el que vende pasaje, nada, porque ya está eso. Eso está a un paso de que llegue a la Argentina, porque antes pensábamos que las cosas nos llegaban en 10, 15 años cuando salían allá. Ahora nos salen automáticamente. No tenés más que ir al McDonald's de Puerto Madero para darte cuenta que ya ni los chicos atienden porque lo haces un pedido en una pantalla y vas a retirar tu pedido por otro lado. No hay nadie. O sea, todas estas cosas que nosotros vemos desde ITF y que particularmente veo que suceden en el mundo, no van a suceder. Ya están y nos tenemos que preparar. La CGT está haciendo un trabajo muy profundo respecto al tema de automatización más allá de la ITF. Hay más de 80 compañeros formándose y trabajando con especialistas para poder empezar a dar respuestas a los sindicatos de qué tienen que hacer los trabajadores con la venida de la automatización y la posibilidad de pérdidas de trabajo, que todavía no lo hemos tenido en un gran número como ya sucedió en otros países. Pero sí, lo que sucedió en otros países nos tiene que servir de orientación al menos para ver hacia dónde vamos. Y por mí la última, uno de los sindicatos marítimos, ¿no?, de lo que uno conoce, el SOMU, fue intervenido, y lo que se planteaba mucho desde ese sindicato es que iban por el convenio colectivo, ¿no? Digamos, más allá de lo que había sido la intervención, que ya ahora termina y que se estaría normalizando. ¿Cómo ven el tema de los convenios colectivos, ¿no? Porque está por un lado los costos, ¿no?, impositivos, pero también, como se ve de la parte empresaria, el costo del trabajador, que visto internacionalmente siempre dicen que es caro el argentino, ¿no? Habló sobre el tema de la ley y habló sobre el tema de la reforma laboral. Nosotros queremos dejar bien en claro de que nosotros, para recuperar la marina mercante, después de hablar del tema, después sí le voy a comentar lo que usted preguntó. Nosotros, para realmente volver a tener una marina mercante como en su momento fue en la Argentina, cada uno tiene que deponer y poner. De poner algunas conquistas, lamentablemente, y imponer que la otra parte también ponga algo. Nosotros firmamos, después de una tripartita que duró el año pasado, casi un año, nosotros firmamos en el Ministerio de Transporte un compromiso, todos los sindicatos marítimos, de que si vienen fuentes de trabajo nuevos, si vienen barcos nuevos, si se puede reactivar la flota marina mercante argentina, nosotros estamos dispuestos a discutir un montón de cosas del convenio. Porque de nada vale tener un convenio muy, muy, muy bueno si no tenemos barco. Es el divino botón. Es tener fuente, es tener conquista pero sin barco, es nada.
Nosotros eso estamos dispuestos y lo firmamos ante el ministro Dietrich. Esto que le quede claro. El tema de la ley también es importantísima. Pero ¿qué pasa? Porque la ley, aunque le parezca mentira, la ley para la Argentina, sin ley la Argentina pierde un montón de cosas. Pierde soberanía porque no tiene bandera argentina en los ríos. Pierde económicamente porque los fletes que hacen otras banderas lo podía tener, por lo menos el dinero ese podía entrar a las arcas de la Argentina, que bastante lo necesita. Y también tenemos el tema de desocupación o el tema laboral, porque dentro de un barco no es solamente la parte de marítima la que tiene beneficio, sino todo lo que rodea a una empresa argentina naviera. El arranchamiento, la comida, los talleres, todo lo que está alrededor. O sea, no es solamente que si hay un barco argentino el que va a ganar es solamente el que está a bordo, no, va a ganar un montón de gente alrededor, y eso es importante. Entonces vuelvo a repetir, nosotros para que tengamos una marina mercante como la pretendemos, la ley en cierta forma, ¿qué hace? Hay en cierta forma una seguridad jurídica que muchos empresarios quieren. La ley para eso está también. Pero también la ley dice otras cosas también, que para que los barcos vengan, nosotros como sindicato, como obreros, vamos a poner todo nuestro esfuerzo. Pero por el otro lado también, con el tema del costo fiscal y de la voracidad fiscal que hay, también tiene que poner lo suyo para que, juntando las dos voluntades de hacer algo, sea atractiva la Argentina nuevamente para que vengan barcos a la marina mercante. Con respecto al SOMO, el SOMO, ¿cuál fue el problema más grave del SOMO? El SOMO, el que perdió acá fue el trabajador. Porque está bien, uno puede, primero que en un gobierno democrático y te brinda un sindicato, la verdad honestamente no suena muy bien. Porque eso nos remonta a épocas viejas que jamás en la Argentina tendría que volver a vivir, ¿sí? Pero tampoco pudo haber tenido el SOMO muchísimo tiempo una intervención, porque acá evidentemente todos los trabajadores del SOMO no tenían a quién recurrir ante bolsa de trabajo que tienen todos los sindicatos, no tenían bolsa de trabajo, no tenían dirigentes que lo puedan llegar a defender en un reclamo gremial. Entonces acá lo que tendría que haber habido es, por un lado, una investigación sin ningún tipo de problema, porque acá los sindicatos no estamos en contra de una investigación, porque todo el mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Ese es el pensamiento de los sindicatos. Pero sí tenía que haber habido urgente la normalización del sindicato, a nivel obra social, para que los trabajadores se encuentren protegidos. Y después sí, ahí adentro, si quieren auditar, si quieren hacer todo lo que ellos lo quieren hacer legalmente, no hay ningún tipo de problema. Pero hoy por hoy el trabajador del SOMO, hasta que no haya una nueva conducción, está totalmente desprotegido. Y eso es lo que los sindicatos siempre dijimos nosotros, que la intervención perjudica al trabajador. No estamos a favor, vuelvo a repetir, de que se evite una muy buena auditoría o una muy buena investigación. No, para nada. Porque si las cosas están bien, nadie va a tener miedo de que, en cierta forma, le puede salir mal las cosas. Pero sí hay que normalizarlo. Y bueno, y creo que dentro de un par de días ya comienza la normalización. Una última, con respecto al ITF, después eso hay diálogo con los estados, hay Congreso de Cartagena, y después cada sindicato de base tiene después diálogo con los estados, eso se lleva a algún foro internacional. ¿Cómo se trabaja, desde el punto de vista supranacional con la ITF? Nosotros, la ITF, en vez de estar dividido en secciones por distintos tipos de transporte, dentro de la estructura tenemos conferencias regionales, obviamente dentro de cada una de las regiones del mundo. Cada uno va a tomar las posiciones que va a tomar, los latinoamericanos lo vamos a tomar en Cartagena, y todo esto se va a trasladar al órgano máximo que la ITF, que es el Congreso General de la ITF, que se va a producir en 2018 en Singapur. De acá a 2018 todas las regiones tenemos que tener nuestra conferencia, los resultados y qué es lo que vamos a llevar para ir inclusive adelantando el trabajo ese y que después se pueda configurar un congreso que dura casi una semana y que van aproximadamente 2.000 delegados de todo el mundo. Una de las actividades
más globales, más universales, el transporte marítimo. Y como hablaba Julio, los Julios, el tema de la globalización, de los avances tecnológicos es inevitable. No se puede pelear contra esto. Pero tenemos que pelear contra otras cuestiones para atenuar esto. Por ejemplo, tenemos que trabajar para disminuir la jornada de trabajo, ¿no? Entonces, estos son pautas fundamentales. Tenemos que trabajar contra el dumping social y contra el dumping ecológico, que es una pauta que compensa. ITF tiene estas políticas, desarrollamos estas políticas en ITF, pero nuestras sesiones acá en Sudamérica hay que pensar esto, pero hay que pensar sobre todo en defendernos a nosotros primero. Entonces tenemos que trabajar mucho y muy firmes y muy duro para proteger nuestros puestos de trabajo y nuestras marinas mercantes. Entonces hay convergencias muy fuertes con ITF, pero no podemos olvidar de nuestra defensa.